Vamos a iniciar con el tema liderazgo para la calidad. Listo, voy a hacer unas recomendaciones. Dentro de su cuaderno y utilizando la app tienen la forma de hacer preguntas. Nuestros conferencistas van a utilizar una parte del tiempo en una introducción y la idea es que ustedes tengan por lo menos media hora para hacer preguntas. Les recomiendo dejar sus celulares en silencio. Además, si no pueden apagarlos, por lo menos dejarlos en silencio. Por favor, a la salida, tener cuidado con sus objetos. Vamos entonces a iniciar. Voy a presentar a la doctora Marcela Granados, quien es médica cirujana de la Universidad Pontificia Javeriana de Medellín, especialista en medicina interna de la misma universidad, especialista en medicina crítica y cuidado intensivo de la Universidad del Valle. Ella cuenta con una alta gerencia internacional de la Universidad ICESI, posee una maestría en administración de la misma universidad y un máster en la Universidad de Tulane University. Se desempeña como directora médica de la fundación y ha sido jefe de la unidad de cuidado intensivo y ahora es subdirectora general de la Fundación Valle del Lili. Fue expresidenta de la Sociedad Colombiana de Medicina Crítica y Cuidados Intensivos y se desempeña como profesora titular de la Universidad ICESI. La doctora Granados será la moderadora de este grupo. Como conferencista está el doctor Albert Wu. Algunos de ustedes ya oyeron la presentación, pero la voy a repetir para las personas que no estaban. Él es profesor de Políticas Públicas y Administración en la Universidad Johns Hopkins. Es un médico internista y profesor de Políticas Públicas y Administración en la Escuela Bloomberg de Salud Pública de la Universidad Johns Hopkins, con designación conjunta en Epidemiología, Salud Internacional, Medicina, Cirugía y Negocios. El doctor Wu es director del Centro Johns Hopkins para la Investigación de Resultados y Servicios en Salud, el Centro de Mediciones Significativas y la Calidad y el Máster Virtual de Ciencias Aplicadas en Seguridad del Paciente y Calidad en Salud. Ha estudiado la seguridad del paciente desde 1988 y ha publicado más de 400 trabajos y tiene 2 libros. La doctora Paola Coral, directora médica asociada de la Fundación Santa Fe de Bogotá, médica cirujana de la Universidad del Rosario, especialista en medicina interna de la Universidad del Bosque y especialista en reumatología de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente se desempeña como la jefe de sección de reumatología y la directora del Centro de Cuidado Clínico de Artritis Reumatoide de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Adicionalmente, es la directora médica asociada de la institución. La doctora Coral es una líder en su campo, con múltiples trabajos de investigación en enfermedades autoinmunes y actualmente se encuentra vinculada a la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes como profesora asociada. Bienvenidos, doctores. Thank you so much. Once again, Una vez I'm más, honored to be here with me all of you. honra estar acá con todos ustedes. Rarely do I see so many people Se ve from so tanta many gente hospitals de tantos hospitales y países diferentes so interested que están todos interesados en mejorar safety and la seguridad y la calidad. Entonces voy a hablar un poco hoy al respecto del liderazgo. I sent greetings from Envío perhaps some of you in this
Saludos desde nuestra institución. Quizás algunos nos han visitado en John Hopkins, pero nuestro hospital no siempre se vio así. Hace apenas unos años así se veía. Algunos de ustedes podrían habernos visitado cuando nos veíamos así. Quizás llegaron en caballo a visitarnos. John Hopkins empezó cuando la era industrial estaba apenas empezando. Y durante la era industrial, la tarea era producir o generar cosas, productos. La tarea era realizar el trabajo de manera eficiente, tal como el jefe ordenaba. Pero ahora nosotros estamos en una era de información. Y todos somos lo que mucha gente conoce como los trabajadores del conocimiento. Todos tenemos la información que necesitamos aquí en la mano todo el tiempo. Entonces, la tarea de un líder es diferente. No es solamente manejar las personas de tal forma que generen productos, sino liderar a la gente. Y la nueva meta para los líderes, y estoy seguro que todos ustedes son líderes de alguna manera u otra, es aprovechar las fortalezas específicas y el conocimiento de cada trabajador individual. Ok, los líderes y los gerentes todos son muy importantes y todos hacemos algunas de estas cosas. No, el gerente administra el trabajo, mantiene rutinas, se enfoca en el liderazgo, se enfoca en los sistemas y en las estructuras, trata de establecer algún tipo de control y tenemos que el gerente tiene que ver a corto plazo qué es lo que va a suceder el día de hoy, cómo las cosas pueden funcionar. El gerente a menudo pregunta, ¿cómo podemos hacer esto y de qué manera la podemos hacer? Mantiene su vista sobre las utilidades, también las pérdidas, la rentabilidad y trata de seguir o de imitar las mejores prácticas. En muchas formas, el gerente acepta cuál es el status quo. Ciertamente tenemos que como gerentes ser buenos soldados, el poder seguir órdenes y el poder garantizar que todo se haga bien. Los líderes, y como lo he dicho, muchos de nosotros somos gerentes gran parte del tiempo, pero muchos somos también líderes a medio tiempo. Los líderes de hoy en día tienen que cambiar e innovar. Tienen que desarrollar sistemas y personas. Tienen que confiar en sus líderes. El líder inspira confianza, tiene una visión o tiene una perspectiva a largo plazo. Y pregunta, ¿qué debemos hacer? ¿Por qué debemos hacer esto o lo otro? Mantiene un vistazo a largo plazo, origina nuevas ideas, desafía el estado de cosas y de muchas formas se trata de su responsabilidad y simplemente no hace las cosas bien, sino que hace lo que es correcto. ¿Cuántos de ustedes tienen un iPhone? ¿Cuántos de ustedes tienen un iPhone que en realidad es una copia de un iPhone? Un iPhone imitación. Ok, entonces Steve Jobs probablemente no es un gran gerente del trabajo del día a día, pero nadie puede discutir de que él cambió el mundo y que fue un líder visionario. Entonces, déjenme hablar un poco al respecto de los líderes. Los líderes juegan
papeles muy preponderantes en el tema de seguridad y tenemos que entender primero que todo que hay líderes en todas partes de la organización, no solamente en la cima, sino que también en los niveles medios e incluso al nivel de equipos individuales. Entonces son ejecutivos, pero también son gestionadores. Acá tenemos fotos de líderes de seguridad para el paciente. Algunos reconocerán a las personas que están en esta foto. Lucien Knipp, que algunos llaman el padre de la seguridad del paciente. Don Berwick, que todavía es una persona activa, el fundador del Instituto para el Mejoramiento de la Salud. Leon Donaldson, que es el oficial principal de salud en Inglaterra y ahora es el enviado especial de las Naciones Unidas para la seguridad de los pacientes. Y Peter Frohnebost, quien era un líder o es un líder visionario en Johns Hopkins hasta este año. Pero las cosas han cambiado ya un poco. Esta señora se llama Redonda Newer. Ella es médica y se trata de la nueva presidente del Hospital Johns Hopkins. Lori Payne es enfermera. Ella acaba de recibir un doctorado también, pero es la directora de seguridad hospitalaria para Johns Hopkins. Cheryl Connors es enfermera que también acaba de recibir un doctorado apenas este mes, de hecho, pero ella es la líder de un programa que nosotros tenemos, y voy a hablar de eso el día de mañana, que llamamos el programa RISE, que significa resiliencia ante eventos estresantes. Todas estas personas son, en su propia forma, líderes. Ahora, es cierto que el compromiso para la seguridad tiene que empezar en realidad en los niveles superiores. Una de las cosas que nosotros hemos hecho es que en el 2011 establecimos un instituto dentro de nuestro hospital que se dedica a la seguridad y a la calidad. Esta es una foto de un señor que se llama Mike Armstrong. Y de manera coincidental el instituto se llama el Instituto Armstrong. Pero este instituto ahora emplea 140 personas y el trabajo del instituto es garantizar la calidad y la seguridad para el hospital de Johns Hopkins y todos nuestros hospitales afiliados. Algo que ustedes han escuchado quizás antes es que los líderes tienen que establecer una cultura de la seguridad. Una cultura de la seguridad es aquella en la que todos se preocupan todo el tiempo de que las cosas podrían no ser seguras y le prestan una estrecha atención a los detalles y constantemente piensa al respecto de las maneras en que las cosas se pueden poner en un plano mucho más seguro. Para nuestro Instituto Armstrong tenemos una misión y una visión y unas conductas clave que son un poco radicales. La misión del Instituto Armstrong es que nosotros nos pacientes con sus familiares y con terceros para eliminar daños prevenibles, optimizar los desenlaces para el paciente y la experiencia y reducir el desaprovechamiento. Yo pienso que es algo que todos nuestros hospitales, en todos nuestros sistemas de salud quieren hacer, pero empezamos siempre diciendo tenemos que asociarnos con nuestros pacientes. La visión del instituto es salvar vidas liderando el mundo en seguridad del paciente y cuidado de calidad. No hay duda de que OES con ISCUA y la Fundación Santa Fe no pueden liderar esta parte del mundo, por lo menos en términos de calidad y en términos de seguridad del paciente, sin tener en cuenta este tipo de misión. Ahora, de misión y visión. Ahora, la parte de conductas clave
son los siguientes. Debo actuar de manera humilde. Agradezco a las personas y las trato con respeto. Soy responsable de mejorar mi persona constantemente, mi equipo y el Hospital Johns Hopkins. Entonces, soy humilde, respeto a los demás, con las personas con las que trabajo y soy responsable de mí mismo en términos de mejorar mi persona y mejorar mi instituto. Es importante establecer metas y hablamos esta mañana al respecto de metas que a veces parecen ser poco realistas, pero si elegimos cuidadosamente nuestras metas, se pueden lograr. La meta de llegar a 0 significa 0 infecciones. Hemos demostrado que es lograble. La nueva meta es 0 daño prevenible, lo cual suena un poco loco, pero nosotros podemos lograr más. Para poder llegar a la meta, si los líderes siempre dicen que debemos evitar cada posibilidad de daño a los pacientes, eso va a mejorar nuestro trabajo. Ciertamente tenemos que comprender que no se trata solamente de personas individuales, sino que tenemos que enfocarnos en todo el sistema. Y desde el 1999 esto es algo que todos hemos entendido, pero se trata de un gran problema. Los trabajadores de salud a nivel individual no tienen la culpa. No se trata solamente de una mala enfermera o de un mal doctor. Los errores y la seguridad los generan el sistema que nosotros ponemos en pie. Entonces, tenemos que adoptar políticas y procedimientos que apoyen esos objetivos. Y ciertamente este es el trabajo de los líderes principales en la consulta con los líderes clínicos, con los líderes de enfermería y con terceros. Es imposible que un trabajador de línea frontal establezca una política o que cambie de manera sustancial el trabajo que se supone deben realizar. Eso lo debe llevar a cabo es un líder. Las políticas establecen las expectativas. Esa es la forma en que funciona todo. Hace 20 años yo ayudé a redactar nuestras políticas en cuanto a revelación de errores en el Hospital Johns Hopkins, y la política, entre otras cosas, declara que es el derecho del paciente el recibir información al respecto de errores médicos clínicamente relevantes. Esto entonces establece una expectativa de que ellos van a ser informados cuando algo vaya mal y que un reporte oportuno de un error médico no debe castigarse. No podemos castigar a las personas por decirnos que cometieron un error, porque si lo hacemos, entonces la próxima persona nunca te va a decir nada y más nadie te va a decir nada. Esa es la expectativa. Y le decimos a las personas, yo sé que usted comete errores, pero te apoyo. Te agradecemos si nos comentas al respecto del error que cometiste y sin castigar. Otra cosa que quizás todavía es foránea a muchos hospitales es que los líderes tienen que alentar la colaboración a través de diferentes disciplinas y a través de diferentes rangos. El profesor, de muchas formas, el profesor no es mejor, ni es más inteligente, ni está en un plano más seguro que los demás. Las enfermeras no saben más que los farmacéutas. Los farmacéutas normalmente saben más que todos nosotros, pero los doctores no saben más. Ellos conocen cosas al respecto de lo que hacen, y las cosas solo funcionan bien cuando todo el mundo siente que están en el mismo equipo. Si sentimos que la gente no nos escucha, si nadie nos respeta, si la gente nos critica en público, el equipo no va a funcionar bien. Y los líderes tienen que establecer las expectativas en este sentido.
Y algo que es sumamente importante es que los líderes tienen que garantizar de que va a haber suficientes recursos, suficientes dólares o bolívares o independientemente cuál es la moneda, para abordar las necesidades de seguridad. Si alguien dice, no tenemos un desfibrilador en la sala de emergencias, esto va a generar un riesgo severo. El líder tiene que decir, mañana vamos a tener un desfibrilador, porque eso es lo que se necesita para que las cosas estén seguras. Podemos proveer recursos como esta lista de verificación quirúrgica. Este es un recurso, pero también es una política y también modela el hecho de que el equipo va a trabajar en su conjunto. Lo que puede hacer el líder es decir, vamos a utilizar esta lista de verificación quirúrgica para cada cirugía. Simplemente porque tenemos una lista de verificación no significa que se use, y si no se usa, no nos vamos a beneficiar. Más o menos hace 10 años en Johns Hopkins desarrollamos un programa de apoyo del personal que se llama RISE. Pero esto es algo que tenía que establecerse a nivel hospitalario. Y los líderes principales dijeron, tenemos un programa, esperamos que si ustedes necesitan ayuda, si no se sienten bien, si se sienten muy estresados, nos preocupamos por ustedes y esperamos que ustedes van a utilizar este servicio. Esto es sumamente importante porque los doctores y las enfermeras en general nunca piden ayuda. Ellos no quieren parecer débiles, ellos no quieren que la gente piense que son débiles. Se trata del paciente, no se trata de mí, se trata del paciente. Yo voy a estar bien, excepto que no siempre están bien. Entonces, acá tenemos algunas funciones del líder del hoy. El desarrollar y comunicar una visión poderosa para los trabajadores, pero también comprender y comunicar cuáles son las necesidades de las personas. Ok, yo necesito esto para poder hacer un buen trabajo. Necesito construir confianza y que todo el mundo colabore. Es crucial para un líder, para un alto líder, tener muchos amigos. Redonda Miller es una persona que todo el mundo quiere en el sistema de salud. Su predecesor, Ron Peterson, quizás era la persona más amada en todo el sistema de salud, a pesar de que no era médico. Toca sostener buenas relaciones interpersonales. No debo decirles que hace 15 años mi esposa estaba muy enferma y estaba hospitalizada. Teníamos un hospital con 1000 camas y en la primera noche que ella estuvo en el hospital, Ron Peterson, que es el presidente del hospital, tocó la puerta y dijo, ¿cómo está usted hoy? Me preocupa mucho saber que su esposa está enferma y quiero estar pendiente de usted. Toca desafiar los procesos. Nosotros hemos hecho esto por 20 años y siempre hacemos las cosas así, pero muchas veces la manera en que hacemos las cosas no es la correcta. Tenemos que alentar a que las personas aprendan juntos, mostrarles cómo se hacen las cosas, captar los recursos que se requieren y en realidad el rol del director. Ustedes podrían pensar que el director del hospital es muy conservador, pero hay que abogar por la justicia social, tienen que abogar por la moralidad. Tienen que ser un poquito así. De hecho, esta es una foto de todos ustedes. Lo que yo espero suena un poquito superhumano, pero todos ustedes tienen poderes especiales. Todos trabajan en el cuidado de la salud y la gente los respeta y espera mucho de ustedes. Entonces, todos tenemos que ser como este señor, que quizás es mucho más superhumano que Superman. El señor Gandhi dijo, sea usted el cambio que usted quiere ver en el mundo. Y ciertamente podemos adquirir más educación si queremos. Y cuando implementemos cambios, ustedes lo pueden enviar
a esta publicación de seguridad del paciente y manejo de riesgos para que todo el mundo lo conozca, pero también toca pensar sobre el paciente y lo que estamos tratando de lograr para mantener al paciente seguro. Esta niñita se llama Josie King. Parte de ella, su espíritu, se ha incorporado en el ADN de Johns Hopkins. Si hablamos con cualquier persona que trabaje en Johns Hopkins y le preguntan por Josie King, van a saber que el pensamiento que siempre les asalta es el de seguridad. Los líderes necesitan enfatizar este proceso, necesitan ayudarnos a pensar cuál es la misión verdadera y eso puede cambiar toda nuestra organización. Gracias. I think someone else should speak. Yo creo que a alguien más ya le toca hablar. Bueno, muchas gracias a los organizadores de este foro de la OES por la invitación. Y qué mejor mostrar una experiencia en liderazgo después de la excelente presentación del Dr. Hu. Muchas gracias. Hoy estoy aquí para mostrarles y para dejarlos cautivados y para compartir con ustedes la experiencia de la Fundación Santa Fe en liderazgo. En la Fundación Santa Fe creemos que el liderazgo es uno de los pilares en los que se fundamenta nuestra sostenibilidad y el logro de nuestra estrategia. Sin líderes no podemos conducir a buen camino nuestra estrategia. Sin líderes no somos nada. ¿Cómo cimentamos el liderazgo? Empezamos con dos cosas fundamentales. Hacer que el médico, en este caso les voy a hablar de liderazgo médico, se sienta comprometido y a gusto en la institución donde trabaja. Para poder cimentar el liderazgo, encontramos dos factores muy importantes que teníamos que gestionar. El primero eran los factores psicosociales, todo lo que influye en la vida de ese médico que da la vida por su institución. Y el segundo es la gestión del clima organizacional, que le debe dar al médico las suficientes herramientas ambientales, estructurales y demás para poder hacer su ejercicio profesional de manera libre y destacada. Los factores psicosociales son todas aquellas condiciones intralaborales, extralaborales y personales que influyen en el desarrollo de cualquier individuo en su trabajo. Nosotros identificamos unas condiciones intralaborales bien importantes: el liderazgo y las relaciones sociales dentro de la institución, las demandas de trabajo de los médicos, el control sobre el trabajo que se ejerce sobre los médicos y las recompensas. Todo esto puede tener tres diferentes efectos. El primero es satisfacción. Si logramos un adecuado balance entre estos factores, logramos que nuestros médicos se sientan satisfechos con su ejercicio dentro de la institución. El burnout, que todos sabemos que es el cansancio, la fatiga, que lleva finalmente a desempeños no muy buenos y a poca creatividad y a que la calidad pase a un segundo, tercer, cuarto, quinto plano. Y el estrés, que va de la mano con el burnout, que es una condición humana, tan humana que lo que toca es aprender a manejarla y sobrellevarla. Los factores psicosociales, ¿por qué hay que gestionarlos? Cuando nosotros identificamos factores intralaborales que pueden estar influyendo en el desempeño de nuestros médicos, tenemos que gestionarlos para poder desarrollar personas íntegras de alto desempeño, poder impactar en la salud de ese profesional, en su bienestar y en su desarrollo y desempeño como persona. Y finalmente, por un cumplimiento de una normatividad legal vigente en nuestro país, que son 2 decretos y una resolución que nos solicita intervenir sobre estos factores psicosociales. Dentro de los factores intralaborales que tenemos como condiciones que pueden afectar de manera positiva o negativa y que tenemos que intervenir, contamos todos aquellos factores, ya sea por la tarea en sí del médico, por el entorno organizacional que rodea a ese médico o por sus relaciones sociales dentro de su entorno laboral,
que se pueden convertir en factores positivos a que ese médico sea adherente a su sitio de trabajo, adherente a las condiciones de trabajo y que se motive a pensar más allá de su quehacer diario, por ejemplo, que se motive a procesos de calidad. O también podemos encontrar que estos factores pueden influir de manera negativa y pueden ser un factor de riesgo para que el médico no sea adherente a este tipo de estrategias de mejoramiento. No podemos hablar en un ambiente de mejoramiento cuando las condiciones de nuestros médicos son adversas, son nocivas y no permiten su adecuado crecimiento. Dentro de la Fundación hemos medido estos factores psicosociales en el año 2016 y en el año 2018 y encontramos unos aspectos laborales y unos aspectos extralaborales que influyen de manera negativa en el desempeño de nuestros médicos en nuestra institución. En la dimensión laboral encontramos la parte emocional, la sobrecarga que nuestros médicos emocionalmente pueden tener por el mismo oficio de ser médicos, atender pacientes, aliviar dolores, atender niños con cáncer, etcétera. El solo hecho de atender este tipo de pacientes genera emociones muy cargadas dentro de nuestro personal médico. También influencia del trabajo sobre el entorno extralaboral y el liderazgo que no es positivo en algunas partes de la organización. Eso nos hizo pensar en que teníamos que trabajar en un liderazgo positivo, en un liderazgo que hiciera que los médicos pensaran más positivamente en su sitio de trabajo. Como factores psicosociales positivos, también encontramos dentro de la dimensión laboral que los médicos se sentían reconocidos y se sentían bien compensados por su función que ejercían de manera diaria en nuestro hospital, cosa que nos llenó de mucho orgullo y con ganas de seguir trabajando para que este sentido de reconocimiento y compensación progresara. También sienten que hay recompensas derivadas de la pertenencia a la organización. Encontramos un nivel de satisfacción de los médicos que trabajan en nuestro hospital muy alto, sin haber intervenido en esos factores psicosociales. Encontraron ellos oportunidades para el uso y desarrollo de habilidades y conocimientos, se sintieron impulsados en su autoestima y en su autogestión sobre su trabajo y la participación y manejo en el cambio fue tomado de manera positiva. Es decir, tenemos un cuerpo médico sediento de cosas nuevas y con ganas de hacer muchas cosas en pro de los pacientes. Eso teníamos que aprovecharlo. Simplemente tomamos esos balances entre los factores psicosociales protectores y los que nos ponen en riesgo y creamos una matriz para poder diseñar un plan de mejora a esos aspectos psicosociales para poder tener los médicos contentos en un espacio de trabajo adecuado, para poderles empezar a permear su espíritu con el tema de la calidad. ¿Qué encontramos entonces? Una gestión de la demanda emocional. Empezamos a pensar la importancia de crear un concepto que se llama el ADN institucional. Empezamos a ver la importancia de poder definir el modelo de líder que queremos dentro de nuestra institución. Más adelante les voy a comentar en qué consiste esta gran iniciativa. También se plantearon diferentes estrategias a nivel del Comité de Humanismo y se creó un código Lavanda. Ese código Lavanda está creado específicamente para que las personas, en este caso los médicos, que necesiten ayuda por diferentes factores psicosociales negativos o de riesgo, puedan rápidamente activar un código y puedan recibir ayuda. Nosotros como médicos debemos ser conscientes que somos seres humanos y necesitamos en ciertos momentos ayuda. Esta es la función del código Lavanda. Se empezaron a crear también sesiones de empatía a través del arte. Empezamos a hacer pequeños grupos focales en donde contábamos con la experiencia de expertos en interpretación de obras de arte y así poder sensibilizar a nuestros médicos sobre el trato adecuado con nuestros pacientes, a pesar de poder tener nosotros múltiples emociones internas. Aprender a canalizar nuestras emociones para poder expresarnos de manera adecuada con nuestros pacientes. Manejo efectivo del estrés, se empezó a crear una campaña de mindfulness también muy exitosa, a manejar la inteligencia emocional, a crear talleres que consolidaran el trabajo en equipo.
Promoción de estilos de vida saludables, sitios de descanso, se estableció un sitio especial que se los voy a mostrar más adelante, todo esto con el fin de aumentar el bienestar, la productividad, la calidad, la seguridad y finalmente esto que lleva a empezar a crear conciencia de la necesidad de un liderazgo clínico en el nicho de un ambiente favorable. Lo siguiente que medimos fue el clima organizacional. El clima es fundamental para el fortalecimiento del liderazgo. Un líder no se hace aparte, un líder no está solo, aislado. Un líder necesita un ecosistema que lo ayude a salir adelante y a ser ejemplo para el resto de la organización. Fortaleciendo el liderazgo, mejoramos el servicio y sin duda mejoramos los desenlaces clínicos. Empezamos a impulsar la encuesta de clima organizacional. Es una encuesta que nos llevó a encontrar muchas brechas y muchas brechas que necesitaban un mejoramiento continuo. Todos los médicos debían ingresar a desarrollar una encuesta personal, secreta, sin ningún tipo de identificación anónima. En esa encuesta empezamos a identificar ciertos puntos dolorosos en cuanto al liderazgo. ¿Qué tan bien o qué tan mal veían los médicos a sus líderes dentro de la organización? Y podemos, en este cuadro les muestro el comparativo del 2015, 2017 y 2019, cómo hemos aumentado el porcentaje favorable en estos ítems. La credibilidad del cuerpo médico con sus líderes ha crecido en estos años, el respeto por la institución y sus líderes también. La imparcialidad, la camaradería ha aumentado en nuestro cuerpo médico. El orgullo de pertenecer a nuestra institución también ha aumentado y una apreciación general muy positiva comparativamente con el 2015. En el 2019 tuvimos 89.3% de médicos encuestados, esos son 612 versus 487 del 2015. Es decir, la cultura ha mejorado solamente en el diligenciamiento de la encuesta. Eso es una estrategia súper favorable que ha hecho que el clima mejore. Sin embargo, les voy a presentar algunas otras estrategias que hemos implementado para mejorar o para fomentar nuestro liderazgo. El primero es fortalecer la institucionalidad. En la Fundación Santa Fe existen dos categorías principales de médicos. Uno son los médicos adscritos, que son médicos que no tienen su práctica base dentro de nuestra fundación, simplemente son médicos que van por evento a ver a los pacientes. Y existen otros que son los médicos institucionales que basan su práctica médica dentro de la fundación y exclusivamente dentro de la fundación. La institucionalidad es el sello que caracteriza al médico que hace su trabajo dentro de la Fundación Santa Fe y lo toma como su proyecto de vida, no como un trabajo más, sino como su proyecto de vida. Consideramos que fortalecer la institucionalidad es el nicho perfecto para poderles hablar a los médicos de calidad, de procesos de mejoramiento continuo, de centros de cuidado clínico, etcétera. Este es el cociente de institucionalidad. Aquí en azul podemos observar los médicos institucionales en el 2006, eran 214, versus los adscritos, que eran 402. Quiere decir que en el 2006 habían más médicos adscritos que médicos institucionales trabajando en nuestro hospital. Eso hace imposible que el lenguaje de mejoramiento y de calidad sea entendido. Teníamos que cambiar ese cociente, teníamos que invertir esa fórmula y poder crear más conciencia de institucionalidad. Es así que hoy les presento con mucho orgullo que nuestro número de médicos institucionales son 389 versus 293 con un cociente de 0.75. Se ha invertido de manera importante, lo que genera mucho más sentido de pertenencia y que la gente entienda con mucha más facilidad que es importante hablar el tema del mejoramiento continuo, hablar el lenguaje del mejoramiento continuo. Esta gráfica se las traje porque también vemos un rasgo significativo en cuanto al género. Tenemos 217 médicos institucionales hombres versus 145 mujeres. Igual pasa en los adscritos, igual pasa en los eméritos, pero fijémonos cómo esta línea va ascendiendo y tenemos más médicos hospitalarios mujeres que hombres. ¿Eso qué significa?
Los hospitalarios son médicos jóvenes, son médicos recién graduados, son médicos que pueden ejercer durante máximo 2 años su especialización dentro de nuestra fundación y tienen que tomar algún rumbo siendo hospitalarios, pasan a ser institucionales o se van de nuestra institución. Eso lo que nos hace ver es que la masa crítica femenina está aumentando y nuestro siguiente reto es poder empoderar mucho más a las mujeres creando cursos de liderazgo femenino y en eso estamos este año. ¿Cómo hemos cultivado eso tan preciado que es la institucionalidad? Con algunas medidas básicas, algunas fortalezas, algunas alianzas que hemos tenido con algunos colaboradores. Les presento alguna de ellas. Por ejemplo, VIP es una herramienta que se encarga de generar en el médico un adecuado control del tiempo. VIP es el que hace diferentes cosas por los médicos. VIP es una herramienta que mejora la calidad de vida y mejora el tiempo disponible que el médico tiene libre para poder dedicarse a su familia. La cobertura que presta VIP es una cobertura integral. Ellos hacen desde diligencias personales de los médicos hasta afiliaciones de empleados domésticos, etcétera. Son temas que parecen no importantes, pero en el momento de cautivar a nuestros médicos, de convencerlos con el tema de la institucionalidad, son temas ganadores. La otra estrategia, una estrategia del lanzamiento de una tarjeta de beneficios, una tarjeta que solo los médicos institucionales tienen y una tarjeta que les permite acceder a muchos descuentos en establecimientos, restaurantes, espectáculos, etcétera. Repito, esto parece superficial, pero créanme que tiene un poder muy positivo sobre los médicos en cuanto a cultivar la institucionalidad. Nuestros médicos institucionales tienen acceso a nuestra página web y pueden actualizar constantemente su información. Los pacientes ven a nuestros médicos institucionales y pueden tener conocimiento sobre sus estudios, su formación, el sitio de trabajo, sus investigaciones, etc. Hemos creado un sitio que se denomina el Bienestar Médico en nuestro nuevo edificio, específico para el esparcimiento del cuerpo médico institucional. Ahí la Fundación nos hace sentir que dentro de su estructura existe un espacio solo para nosotros, que nos permite privacidad y esparcimiento. Otras actividades, una cata de vinos para celebrar el Día de las Madres, una cabalgata familiar, eso hace que el médico se sienta en la Fundación como en su casa y créanme que son mensajes muy potentes, muy poderosos. Hemos hecho algunas actividades para médicos institucionales de coaching, donde les mencionamos lo importantes que son para nuestra organización. En esas actividades hubo una en especial en lo que contactamos a los familiares de nuestros médicos y los familiares de nuestros médicos enviaron mensajes a cada uno de nuestros médicos enalteciendo el orgullo que nuestros familiares tienen por nosotros estar trabajando en una institución como la Fundación Santa Fe. Lágrimas, risas, abrazos, etcétera, mucha emocionalidad, pero eso lo que hace es que el médico se sienta en su casa y sienta que su familia está orgullosa de que ese médico trabaje en una institución como esta. Otras de las privilegios que tienen los médicos institucionales que pueden ser postulados a 2 tipos de premio que anualmente entregamos, un premio a la excelencia médica y el otro premio a la trayectoria institucional. Estos premios tienen un valor en cuanto a educación médica continuada. Pueden también participar como investigadores principales en estudios de investigación institucionales, tienen un seguro de vida, pueden ocupar cargos directivos, jefaturas de departamento, institutos, servicios, secciones y pueden liderar un centro de cuidado clínico, cosas que no pueden hacer los médicos hospitalarios ni los médicos adscritos. El punto número 2, después de haber definido la institucionalidad, fue la definición de nuestro ADN. ¿Cómo queremos nosotros en la Fundación Santa Fe que se comporte un líder? Y básicamente el liderazgo se compone de 3 aspectos fundamentales. Uno, que es la cultura. El verdadero líder tiene que conocer la cultura. La cultura, llámese como las creencias, modos de relaciones y patrones de interacción entre los líderes y los equipos.
Esta cultura lo que hace es que podamos llegar a nuestra estrategia. ¿Y cuál es la estrategia? El norte de la organización. ¿Y cómo se llega a ella? Con procesos. Si un médico está absolutamente identificado con estos 3 pilares, estamos enfrente de un líder integral. En la Fundación Santa Fe creemos en el desarrollo del talento como uno de los pilares en los que se fundamenta nuestra sostenibilidad. Por eso definimos un modelo y perfil de liderazgo. Este perfil de liderazgo se hizo mediante la identificación de factores culturales que son representativos de nuestra fundación. Aplicamos un instrumento, hicimos reuniones focales con grupos tópicos y entregamos los informes y apareció nuestro modelo de liderazgo. Este modelo de liderazgo es el eje dinamizador de los factores culturales que nos caracterizan. ¿Cuáles son nuestros factores culturales más importantes? La participación activa, nuestra convivencia, la experiencia en el cuidado, la interdisciplinariedad, desarrollo del talento, identidad misional y estilo de dirección. Es muy importante resaltar el forjamiento de nuevos líderes dentro de esta cultura del liderazgo. No es suficiente un líder, se necesitan muchos líderes y el empoderamiento de, sobre todo, médicos jóvenes es lo que hace la diferencia. A partir de factores culturales, describimos entonces o definimos 5 características o rasgos que identifican a un líder dentro de nuestra fundación. El primero es la pasión por el servicio y compromiso social. Nuestra fundación nos inspira y nos ayuda a que los equipos comprendan que el servicio es el único lenguaje que debe ser hablado dentro de la institución, en beneficio de nuestros pacientes. El segundo es, nuestro líder debe ser íntegro y coherente. El ejemplo no es lo más importante, es lo único, y nuestros líderes deben dar ejemplo a sus equipos de trabajo. El tercero es el líder se debe enfocar en resultados estratégicos, asegurando estándares superiores de gestión. Eso hace que forjemos equipos de trabajo dinámicos que planean, que ejecuten y que sigan sus acciones. El líder en la Fundación Santa Fe no es crear seguidores, sino muchos más líderes. Y aquí viene lo que les decía antes, el concepto de forjar nuevos líderes. No es suficiente 2 o 3, sino tienen que haber 10, 20, 30. Entre más líderes haya, se garantiza que esta cultura del mejoramiento sea transmitida de manera simultánea a todas las capas de la organización. Un líder en la Fundación Santa Fe trabaja sin descanso para el cambio, porque en su mente puede visualizar un mejor futuro y la fricción entre lo que es y lo que podría ser lo quema, lo estresa y lo impulsa siempre a seguir adelante. Es decir, un líder no debe ser conformista con lo que tiene, siempre debe pedir más, exigir más, pensar más allá. Es así como surgen nuestros 5 atributos especiales que hacen del ADN organizacional. Un líder en la Fundación Santa Fe es apasionado por el servicio, íntegro y coherente, enfocado en resultados estratégicos, asegurando estándares superiores de gestión, forjador de equipos y líderes y gestor del cambio, el conocimiento y la innovación. He aquí nuestro ADN institucional de los líderes. El punto número 3 va más allá del ADN institucional y lo que mide es definir qué es un médico tratante en nuestra organización para poder empoderar al médico y generar un liderazgo positivo en todo el equipo de salud. Esa fue una actividad muy interesante que la realizaron los mismos médicos. Fue elaborado por los médicos que más tienen práctica institucional dentro de nuestra institución. Estos médicos tenían diferentes niveles de formación, habían médicos especialistas, médicos en formación, médicos estudiantes, etcétera, y lo más importante y que me pareció más enriquecedor de esta actividad es diferentes generaciones. Era muy importante tener la experiencia de los médicos que tenían muchos años de ejercicio dentro de nuestra fundación, como los médicos que recién están empezando su ejercicio dentro de ella. Y lo que se hizo fue buscar, a través de un recorrido por el proceso de atención de nuestros pacientes,
cómo identificamos los puntos en los que el médico debe ejercer un liderazgo para atender de manera adecuada a nuestros pacientes. Es así como dentro de los mismos médicos salió la definición de médico tratante y lo definieron como el líder del equipo de salud que interviene en un momento determinado en el proceso de atención de un paciente y es quien traza un plan integrado de cuidado con base en su competencia y su experticia. Eso es el médico tratante dentro de nuestra fundación. Y desarrollaron 10 caracteres importantes, sine qua non, un médico tratante debe tener para poder atender de manera adecuada a su paciente. Ese es el decálogo del médico tratante, lo que hace y empodera a este médico dentro del equipo de salud, convirtiéndolo en un líder bioético, respetando los derechos de su paciente, un líder del equipo de salud, pudiendo unir la enfermera y las otras profesiones afines a la salud para poder brindar al paciente un adecuado manejo. Un vocero ante el paciente y su familia, una única persona que ponga la cara con la familia y le dé la información necesaria para que este paciente se sienta tranquilo de su atención. Y lo más importante, un integrador del manejo. No ver al paciente a retazos como muchas veces desafortunadamente lo vemos por la interdisciplinaridad del manejo, sino un manejo integral del paciente. Todas estas estrategias, el ADN institucional, el decálogo del médico tratante, lo que hacen es fomentar el liderazgo dentro del cuerpo médico y el mejor ejemplo de liderazgo institucional es el Centro de Cuidado Clínico. La formación de centros de cuidado clínico lo que nos hace ver es el empoderamiento de los equipos de trabajo con un ADN institucional plenamente establecido. Los centros de cuidado clínico están liderados por equipos interdisciplinarios que buscan como único objetivo el tratamiento adecuado de sus pacientes. Y estos centros de cuidado clínico tienen el entendimiento profundo de procesos de mejoramiento. Nunca es suficiente, nunca paren, siempre continúan, mejoramiento continuo de la calidad. Esta es una experiencia que vivo con orgullo, ya que yo me formé en esta institución y he seguido un proceso casi que a la par de ella. Hemos crecido juntas y en este momento me enorgullezco porque soy líder en el Centro de Cuidado Clínico de Artritis Reumatoide y he recibido de manos de un maestro la certificación de John Commission. Un agradecimiento profundo al equipo de la dirección médica, al equipo de talento humano y a todo el equipo de la fundación, que para mí es una segunda familia. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Coral y al doctor Wu por las excelentes charlas. Pero quisiera que en estos 45, 50 minutos que tenemos haya realmente una interacción con ustedes para que toda la teoría que han podido escuchar realmente les responda a una pregunta específica que cada uno de ustedes pueda tener en las instituciones donde trabaja. Mientras alguno se decide a empezar, yo tengo una pregunta para los dos conferencistas. Las instituciones de salud usualmente tienen una curva demográfica de todo el personal, incluidos médicos, otros profesionales de la salud, en donde hay personas muy jóvenes, una masa de edad media y algunas personas en edades superiores. En la misma forma, la educación de esas personas se comporta en una misma curva de Gauss similar, no necesariamente simétrica, en donde hay algunas, y específicamente estoy hablando de médicos, con 2 o 3 especialidades que han llegado a ser el top, desafortunadamente algunas veces no de una patología, sino de un procedimiento, por ejemplo, de un procedimiento específico, y que su interés está en hacer el procedimiento y en hacerlo muy bien el procedimiento, pero que cuando ocurre un evento adverso y hay necesidad de sentar a todo el equipo a una reunión de 1 hora o de 1 hora y media donde cada uno tenga que explicar qué ha pasado, producir ese engagement de esa persona
que siente que lo que hace en su procedimiento es de alto nivel, no es tan fácil y a veces van, pero no con la misma satisfacción de ir a oír a un conferencista hablando de su tema. ¿Qué opinión tienen ustedes sobre cómo mejorar ese engagement de esas personas y que sean capaces de tener una discusión con todos los equipos de trabajo? Primero las damas. So, if I understand correctly, this is a difficult problem because it involves the ego of the doctor. And honestly, you would like your specialist, proceduralist doctors to have some ego because they need to have the confidence to drill a hole in the patient's head or take out the heart and put it back in the right place. So you have to understand that they are human beings. I think the change in thinking, which is possible, is to acknowledge that even the best surgeon will do better if they have the best team. And the best surgeon can do very badly if the team is not working well. So if something doesn't go perfectly, it is not just the doctor who is responsible. And the problem is to figure out how to do it better the next time. So if you frame the discussion like this, you can pose the question, how do we do better next time? And you can ask each team member, how do we do better with the anesthesia, with the instruments, with the nursing, with the pump, and so on. With the teamwork and also with performing the procedure. I think this saves the ego of the doctor, who is still an important person, but certainly not the only important person. That is. Coincido con el doctor Juan que la clave creo que es el trabajo en equipo. El trabajo en equipo debe ser el pilar del manejo del paciente. O sea, ningún médico puede pensar que solo puede manejar un paciente que no necesita de nadie, porque esa persona está en un error. Necesitamos de todos y al trabajar en equipo potenciamos nuestro conocimiento en beneficio del paciente. Entonces creo que empezar a trabajar el concepto y la necesidad y la importancia del trabajo en equipo es la clave. Indiscutiblemente esa seguramente es la forma de llegar y creo que las generaciones futuras es mucho más fácil trabajar con las generaciones que han crecido con esa cultura que con las generaciones que ya probablemente están en la cumbre y van a empezar a declinar en su actividad como profesionales. Si alguien tiene una pregunta, ok, una y otra. Gracias, aló. Las organizaciones profesionales, como los hospitales, las organizaciones médicas, las universidades, han sido descritas como rebaños de gatos. Es decir, cada experto es independiente, individual, hace las cosas como le parecen porque es el experto, lo que Albert bien acaba de escribir. O sea que
los líderes de las organizaciones médicas o las universidades o todo este tipo de organizaciones bien podrían ser descritos como pastores de gatos. Pastorear gatos es muy difícil. La lista que diste, Paola, me parece que hace mucho sentido en una organización donde hay una relación mucho más jerárquica, más formal, pero yo quisiera, si tienes la respuesta y si no, pues que nos tratemos de explicarlo de alguna manera, ¿qué otras características adicionales tiene que tener un líder que es un pastor de gatos? Quiero anotar que el concepto de gato no es despectivo, es para resaltar el sentido de autonomía y de independencia que caracteriza a los profesionales y a los expertos. Entonces, ¿qué características adicionales debería tener ese pastor de gatos para poder hacer que su rebaño, entre comillas, logre objetivos como, por ejemplo, a mejor adherencia a guías de práctica clínica, como por ejemplo someterse al escrutinio de sus pares, como mencionaba Marcela, como por ejemplo liderar procesos desde la línea del frente, tanto de seguridad del paciente como de mejoramiento de resultados, de un montón de cosas donde el liderazgo de esos gatos individuales es sumamente difícil de gestionar. Les dejo la pregunta. Lo que hemos visto es el ejemplo. El ejemplo es una excelente estrategia para poder acondicionar un ambiente que contagia a la gente de ese mejoramiento, de esa sed de mejoramiento. Un líder que no sigue guías, pues no puede decir que sus gatos sigan guías. Entonces, el ejemplo para mí es fundamental en la credibilidad que tiene un líder dentro de una organización. Y con base en eso, de ahí se pueden desarrollar todas las demás estrategias. So, Ok, no estoy seguro de si lo siguiente es una característica, pero una estrategia es hacer que los expertos se gestionen a sí mismos. Entonces, algo que nosotros hemos estado haciendo ya por más o menos 5 años es que nosotros como líderes reconocemos, si yo soy un gran líder de un hospital y le digo a un neurocirujano que tienen que hacer la cirugía de una forma diferente, ese neurocirujano va a decir, ah, sí, bueno. Pero la única persona a quien un neurocirujano le va a prestar caso, le va a hacer caso, es a otro neurocirujano. Entonces, lo que nosotros hemos creado es algo que llamamos las comunidades cínicas y las comunidades clínicas, perdón. Y en este tipo de comunidades nosotros incluimos neurocirujanos de, por ejemplo, 6 diferentes hospitales al mismo nivel de Johns Hopkins. También incluye una enfermera en neurocirugía desde cada uno de esos hospitales. Y también incluye otra persona, de pronto un profesional técnico del departamento de neurocirugía de cada hospital. Y el trabajo de este grupo es identificar problemas juntos, identificar cuál es la mejor solución y luego empezar a implementar dicha solución y reportarle a la junta directiva del hospital qué tipo de avance han logrado, cuál es el resultado de la evaluación y cómo todo ha mejorado. Entonces, la responsabilidad del nuevo grupo es reportarle tanto a los nuevos cirujanos, a los directivos del hospital y a la junta
directiva. Entonces, ahora hay una estructura donde yo, el director ejecutivo, no le estoy diciendo al neurocirujano lo que debe hacer. Okay, there is a question through the app. Okay. Específicamente para el doctor Specifically for y es, Dr. Who. dentro de Hopkins, ¿qué significa el término error médico relevante? ¿Qué significa ese término relevante? ¿Cuál es el error médico relevante? Medical error. Ok, entonces la frase en la diapositiva decía error médico clínicamente relevante. Eso significa que se trata de un error que tuvo algún tipo de impacto clínico, que generó un cambio en el estatus del paciente, requirió más pruebas, más cuidado, o generó una lesión. Entonces, eso no incluye todos los casi accidentes que pueden haber, porque hay muchos casi accidentes en todas las unidades, o casi incidentes. Y si le decimos a los pacientes al respecto de todos los casi incidentes que hay todos los días, se van a paniquear, van a entrar en pánico. Okay, thank you. As we look at the cada vez estemos más empoderadas, no solo en el desarrollo de procesos asistenciales, sino también en los campos de educación e investigación y docencia, ¿cuáles serían esas estrategias que podríamos implementar en nuestras instituciones de salud para que haya un fomento real a la investigación? Es cuestión de dar tiempo para nuestros profesionales en esta área. Es importante seguramente que combinemos de mejor manera la asistencia con la investigación. ¿Qué nos sugieren tener en cuenta para aplicar en nuestro medio? ¿Estás hablando de la investigación en calidad o en general de la investigación? En general de la investigación, que acaba siendo fundamental para el desarrollo de calidad. Ok. Ok, es un poco fácil para nosotros en Johns Hopkins porque somos una universidad de investigación y la tarea de cada doctor para poder tener un ascenso es hacer investigación. Nosotros tuvimos un poquito de dificultad con nuestros doctores que no querían hacer investigación. Pero aún lo que estamos tratando de hacer es publicar todo lo que hacemos. Y estamos tratando de incluir los médicos más clínicos en ese equipo. Todo el mundo recibe recompensas por investigación porque no podemos avanzar en el sistema si no hacemos investigación. Entonces, quizás esta es una estrategia y se trata de reconocer dentro de la institución el valor de la investigación y recompensar a la gente por hacer investigación. Ciertamente, si somos investigadores, la investigación como tal es una recompensa. Okay, it is important to guarantee that there is a proper. Que pueden dar la diferencia, una práctica de grupo que proteja el tiempo del investigador, que le pague al investigador, que no sea a las 3 de la mañana uno tratando de escribir un artículo en su casa, porque eso no tiene ningún tipo de ni calidad científica ni rigor científico.
tiene que haber también un ambiente que favorezca la investigación, y ese ambiente o lo puede dar la institución o lo pueden dar prácticas grupales que protejan ese tiempo. So this is a great point. So for all of the academic things that we ask Para todas las tareas académicas que los doctores deben cubrir y que le pedimos a nuestros equipos, nosotros pedimos un apoyo metodológico. Entonces, para las comunidades clínicas, damos apoyo en cuanto a mediciones, estadísticas, cadena de suministros, análisis, muchas cosas, incluso gestión de equipos de trabajo. Y de manera semejante tenemos especialistas en medición, estadísticos, epidemiólogos, etcétera, que están allí para ayudar con las publicaciones. Tenemos nuestro comité de facilitación de la investigación, tenemos un editor profesional y tenemos reuniones regulares para presentar el avance. Entonces, ese es el tipo de infraestructura que se requiere. Okay, in our scenario, una estrategia debe ser el incentivo al resultado, porque es que el incentivo al proceso es usualmente no da muchos resultados finales, y no es tan fácil tener investigadores con cobertura económica durante mucho tiempo sin producción final en nuestro medio, donde los recursos no son ilimitados. Por lo tanto, el incentivo al resultado final, muy buen incentivo a un artículo publicado en una revista indexada, es una muy buena forma de incentivar la investigación. But here again, you can partner. There are medical universities. Hay universidades médicas y escuelas de enfermería y escuelas de in Colombia who are looking for data and looking for y están buscando, están abordando preguntas importantes. Entonces podemos apoyar los datos y ellos pueden ayudar generando la investigación. Okay, good morning. If we link la plenaria con esta charla, uno podría decir que el liderazgo es un liderazgo para la transformación. Esa sería la invitación. Ahora, las instituciones de salud no están trabajando aisladas, pero están dentro de un ecosistema de gremios, regulación, proveedores. Mi pregunta para ustedes es, ¿qué 2 o 3 cosas específicas quisieran ustedes que ese ecosistema, gremios, regulación, proveedores, hiciéramos distinto para facilitarles ese liderazgo para transformar las instituciones? Pienso que reconocer el valor de las cosas que son diferentes, el valor de los desenlaces clínicos adecuados, es un paso fundamental. No es el costo, es lo que va más allá, que se llama valor, lo que el paciente representa, lo que su familia representa, lo que el trabajo del paciente representa, y no el ahorro o el peso, sino reconocer el valor de todo lo que hace que el paciente sea mejor atendido. Creo que ese es el punto fundamental para iniciar. Yeah, I think you identify an important Okay, sí, esta es una parte importante, un punto importante, y es que el ecosistema no involucra solamente el hospital. Y entonces quizás el trabajo del líder es crear conexiones o enlaces con los políticos, los periodistas, los legisladores, organizaciones profesionales, y compartir los resultados que están
siendo logrados, mejorando la seguridad, obteniendo mayor valor y quizás explicándole al público que el problema de la seguridad del paciente no se trata solamente de abordar casos negativos, sino que va más allá. Es un poco más aburrido, pero es algo más importante en términos de los problemas diarios. Entonces, no podemos solamente hablar entre nosotros, tenemos que hablar con la sociedad en general. Okay, a question from the app. Y es una pregunta que la habíamos conversado previamente, y es ¿quién, la academia soporta, y habrá estudios con evidencia que sugieran cuál es el mejor perfil del líder de calidad de un hospital? Una enfermera que tenga la capacidad de convocar a toda la organización, un médico joven sin mayor conocimiento adicional de especialidades que maneje un grupo médico grande o entusiasta, o un médico con mucha experiencia que se conozca todo el hospital y que pueda tener de alguna manera autoridad sobre el grupo médico. ¿Existe algún estudio en la academia que sugiera cuál es el mejor perfil para manejar la calidad de un hospital? No conozco si hay estudios que respalden, pero lo que en la práctica uno ve es que el director de calidad tiene que ser un médico que practique medicina, no puede ser un administrativo, porque el contacto con los médicos, como llamamos nosotros de la trinchera, va a ser mucho más difícil. Tiene que conocer el lenguaje de la evolución, del PhD, de la formulación, del MIPRES, de una serie de cosas que solamente con el ejercicio de la medicina podría entender. Entonces, eso es el perfil, creería yo, que es una persona que tenga conocimientos de calidad, eso es básico, y que además tenga su práctica clínica independientemente si es joven o si ya tiene trayectoria dentro de la institución. So two things. The first is that the person who is leading La needs persona que lidere debe ser respetada y debe tener poder dentro de la organización. Si no pensamos al respecto de esto, simplemente no nos va a ir bien. Esto es algo de la vida real. Pero lo otro es que el líder solo no es lo importante. La seguridad no puede ser un proyecto, debe ser un sistema. Y tenemos que establecer un sistema que sea apoyado por los líderes principales de todo ese sistema. Por ejemplo, en Johns Hopkins nosotros tenemos una junta de calidad y de seguridad. Se trata de un subconjunto de una junta mayor que es la que administra el hospital. El presidente de la junta mayor es también el presidente de la junta de seguridad. Y ese grupo empodera al director de seguridad para que pueda lograr cosas, porque los resultados se presentan ante la junta cada trimestre. Se presentan los resultados financieros, pero también se presentan los resultados de seguridad. Se trata de un sistema integral. Y si el hospital pierde dinero, nadie está feliz, pero si los pacientes del hospital están menos satisfechos o si hay más infecciones, tampoco la gente estará feliz. Entonces el director de seguridad tiene poder sobre la junta. No se necesita solamente una persona gritando y tratando de que todo el mundo preste atención. Okay, I agree, and personally I believe that the role of
necesario y absoluto. Por ahí hay una pregunta y otra pregunta ya. Buenos días, soy Ángela Caro, farmacéutica epidemióloga. Para mí yo creo que los médicos tienen un liderazgo innato, entonces quisiera hablar del liderazgo de los no médicos. Y para eso quisiera hacer un mini estudio rápidamente y preguntar cuántos de aquí, cuántas de las personas que están acá son farmacéuticos o bacteriólogos o instrumentadores quirúrgicos. Y sabiendo que el estudio está sesgado desde el principio, obviamente. Y afortunadamente ya el rol de enfermería viene tomando mucho liderazgo. Pero la pregunta va hacia cómo hacer para que estas personas de otras profesiones se den cuenta de su papel tan importante en seguridad del paciente y sean líderes dentro del proceso de seguridad del paciente y de calidad. ¿Cómo hacer para que la persona que es quien realiza la limpieza en la sala de cirugía sea líder en su proceso de limpieza y entienda que es parte vital del tema de seguridad del paciente? O el auxiliar que está entregando un medicamento entienda que es líder de su proceso y que de su proceso depende la vida del paciente cuando hay un error de medicación. ¿De qué manera se les recuerda que ellos también son líderes? Gracias. Ya estamos hablando de cultura. So it's true that many doctors are natural leaders, but many nurses are natural leaders too. And many pharmacists are natural leaders. And some people who are not, do not go to professional school, in fact, Que no son profesionales y también son líderes. Alguien que trabaja en seguridad o que incluso trabaja en la parte de sanidad. Honestamente, si los observamos, son buenos líderes. Entonces yo pienso que el truco es desarrollar a todo el mundo y darles la oportunidad de liderar en su área. Una de las cosas que ahora hemos requerido por varios años es que todos los que tengan contacto con los pacientes deben completar 30 minutos de educación con el paciente cada año. Obviamente, esto es algo que se hace en línea, pero el año pasado nosotros tuvimos más o menos 35,000 empleados que tomaron la capacitación por internet, que era obligatoria, porque si no la hacías, no te podías registrar. Entonces, para estar en el sistema, tenías que hacer la capacitación, y esto ayudó a todos a comprender que no se trata solamente de los doctores, sino que es algo multidisciplinario. Dentro de los centros de cuidado clínico, In clinical care centers, reuniones interdisciplinarias para discutir, desmenuzar y conocer exactamente el modelo de atención de los pacientes con todo el equipo interdisciplinario. Eso incluye a todo el equipo que tiene que ver con el paciente. Si todos conocemos detalladamente el modelo de atención y sabemos en qué punto cada uno empieza a actuar e interactuar con el paciente, y podemos dimensionar lo que puede pasar si no hacemos adecuadamente nuestro trabajo, ahí podemos empoderar a las personas. El conocimiento exhaustivo del modelo de atención es clave para empoderar a los diferentes líderes dentro de la atención de estos pacientes. Sí, tenemos una pregunta por allá. Muchas gracias. Doctora Paola, me llamó poderosamente la atención todo lo que están haciendo en gestión de la demanda emocional y la preguntaba cómo han logrado esa construcción y digamos esa adherencia del personal de la gente a estar allí, porque a veces los profesionales que tienen tanto conocimiento, tanta academia, tanta ciencia encima no aceptan fácilmente esos otros elementos de otras inteligencias, como en este caso la inteligencia emocional. Entonces, que uno logre que un equipo
de una institución tan importante esté hoy trabajando temas de empatía, de estrés, de inteligencia emocional, llama poderosamente la atención, pero qué bueno uno replicarlo en la medida en que nos cuente un poquito cómo se construye, cuáles estrategias y cómo se garantiza la adherencia del personal y que eso vaya en el largo plazo. Gracias. Gracias por tu pregunta. La verdad es que eso se ha venido construyendo a lo largo de varios años y suena simple, pero es tocarle la fibra emocional a las personas. Poder saber que detrás de un eminente cirujano, de un eminente oncólogo, de un eminente profesional hay un ser humano detrás. Las actividades de coaching y el acercamiento que tuvimos con los familiares de nuestros médicos, eso los desnudó de una manera increíble, los puso mucho más sensibles, mucho más a flor de piel, y creo que esa fue una de las primeras estrategias que utilizamos. El cómo la familia le expresó a través de unos mensajes a sus familiares médicos que se sentían orgullosos que estuvieran siendo parte de una organización como esa. Ahí de verdad vimos lágrimas, abrazos, etcétera, etcétera, y eso hace sentir a la gente que es humano y que más allá de sus títulos y sus conferencistas internacionales son personas. Eso nos ha hecho tener mucho más eco cuando organizamos después talleres de empatía y otro tipo de actividades más emocionales, ya la gente está mucho más sensibilizada. El acercarse con la familia fue clave. Hay dos preguntas a través del app que las voy a tratar de unir. Y una de ellas dice, ¿qué hacer con esas personas que no cambian y que el error continúa y que se repite? Y esto asociado con el término que el padre del término es el doctor Wu, que es la segunda víctima. ¿Cómo manejar el término y la idea de la segunda víctima para que eso nos ayude a que no haya personas que nuevamente caigan en el error y continuamente continúen haciendo lo mismo? So I will give you two separate answers. Dos respuestas por separado. So we should not punish people Nosotros no for debemos making castigar a one la mistake. gente por cometer un error. In fact, we shouldn't punish people De for hecho, no making debemos mistakes castigar a las personas por if they make cometer them by errores accident. si suceden por accidente. However, managers No obstante, need to los make gerentes decisions tienen about que how tomar to get the work decisiones done en términos de and how to keep cómo se patients realiza el trabajo y cómo mantener los pacientes And there are some people seguros. who Y hay personas que de manera repeat consistente the same repiten mistakes. los mismos errores. And those people, until they can be trained Y differently, esas personas should not be doing what they're doing. quizás no deben estar haciendo lo que están haciendo, y eso simplemente es una realidad de la vida. The term second victim El término segunda víctima is helpful and actually helps answer the question. es útil y nos ayuda a responder la pregunta. Doctors and nurses and Los others doctores do place a very high value y las enfermeras colocan mucho valor one of the most rewarding things about practicing en términos medicine de la recompensa de la práctica que ellos realizan. genuinely grateful, at least sometimes. For the care that they get. And this is Perdí el sonido, no estoy escuchando nada. Everyone also has bad experiences. Todo el mundo también tiene este tipo de experiencias. And so if you Entonces, emphasize the fact that this si is enfatizamos true, el hecho and that it's even de que esto es possible cierto for a y que nurse or a incluso doctor to es be posible traumatized para que by un that doctor outcome, se vea traumatizado por este tipo de experiencias, la gente va a decir, yeah, I had that sí, ok, yo tuve esa experiencia, which I still remember. lo cual todavía It was very recuerdo important y to fue me. muy importante para mí. So one thing which we have Una de las done cosas que lately nosotros hemos hecho recientemente is we've publicized es very que hemos widely publicado de the fact manera muy amplia el hecho que that things go wrong, las cosas pueden ir and mal a that healthcare veces workers y que los can trabajadores de la salud emotionally pueden traumatized by that. traumatizarse
emocionalmente por ello. And it's normal. Y eso es normal. And it's expected. Y eso es algo esperable. Y acá tenemos el sistema de apoyo que tenemos, de tal manera que puedan Get a little bit better and go back to mejorar y regresar al trabajo y hacer People actually accept that su very trabajo well bien. Yo pienso que la gente acepta when it's eso presented in this way. cuando se les presenta de esa manera. Mientras alguien más hace otra pregunta, yo tengo otra pregunta. Y es, cuando la salud se mueve dentro de un mercado, y un mercado es donde hay oferta y hay demanda, no bajo un sistema y unas políticas como en otros países, poder demostrar que la calidad, aparte que mejora los resultados en salud, no es más costosa y que existen unos costos de no calidad que muchas instituciones no los miden. ¿Cuál es la mejor forma para, metodológicamente, vuelvo a insistir en la palabra, de manera pragmática en cada institución, para medir los costos de no calidad y poder demostrar que invirtiendo en calidad, a la larga, la atención tiene que ser menos costosa? So I think that there is a message that people can Mensaje understand, que la gente puede comprender. and that is there's quite a lot of Y se trata waste de que hay una cantidad de desaprovechamiento and even overuse e incluso un uso excesivo in countries where there are markets. en países que se rigen por el mercado. And if you give just a few Y si examples, damos people understand. un par de ejemplos, la gente lo va a entender muy bien. So I think that it's not difficult Entonces yo to creo que convince no es people difícil convencer a la gente that de doing more que is el not hacer always better. más no siempre es mejor. It's a matter of educating the Se public. trata de educar al público. Public reporting Los of informes almost everything can be helpful. pueden ser útiles And then y luego making friends with people in the media eh, who can then explain some of these issues hacernos amigos de gente en la Instead of prensa fighting with the que puede hospitals. publicar este I think can tipo also be de very temas helpful. en vez de pelear con los hospitales. Yo pienso que eso puede ayudar. Lo que nosotros hemos visto con las líneas de servicio en los que el paciente se ve de manera integrada de práctica clínica es que el paciente tiene unos desenlaces clínicos adecuados y al final el costo es menor en la atención. Menos tecnologías de alto costo se utilizan, siguiendo esta homogenización y esta estandarización del manejo. Es convencer a los actores del sistema que el ahorro es a largo plazo, no es a corto plazo, sino es a largo plazo, y está un paciente y su familia de por medio que tiene muchísimo valor. Adicionalmente, yo tengo una idea, y es que en la medida en que el comportamiento del relacionamiento de los actores de la salud siga siendo en fee for service, vamos a tener un problema difícil para poder demostrar esos resultados. Si nosotros tenemos proyectos de riesgo compartido con el asegurador, la institución y el asegurador están con un mismo objetivo, que es el paciente y el resultado final, y probablemente en esa forma se pueden demostrar que con calidad sí podemos entre todos tener unos costos mejores con unos mejores resultados en salud. Y yo creo que ya hay experiencias exitosas al respecto. No sé si alguien quiera… sí. Muy buenas tardes. Siguiendo en la línea anterior y sabiendo pues todo el ajuste presupuestal que tienen la gran mayoría de las instituciones en salud en Colombia y de la sostenibilidad financiera que no nos permite invertir en todo esto, lo de la calidad y la formación de líderes clínicos, ¿cuáles son las recomendaciones de mayor valor que ustedes nos darían para poder generar mayor liderazgo? Yo creo que el primer paso, que no genera gran costo ni gran inversión, es convencer a la gente de la importancia del trabajo en equipo
y empezar a ver el paciente como un todo, sentándonos a la mesa los diferentes especialidades, las enfermeras, las terapistas, el químico, sentarnos todos alrededor de un paciente y discutir su caso. Eso para mí es lo básico y lo primero de todo, el concepto del trabajo en equipo y la importancia que este tiene dentro de un liderazgo. So I don't have a list of 10 quick ways to save money. No tengo una lista de maneras en que podemos ahorrar dinero, pero lo cual sería muy popular, pero hay ciertas cosas que se pueden hacer que son económicas. Una de esas cosas es una toma de decisiones más compartida. Si le explicamos más al paciente al respecto de la cirugía o al respecto de un procedimiento o al respecto de un tratamiento complicado, algunos de esos pacientes de hecho van a decidir que no lo quieren, y eso casi siempre va a ahorrar dinero. Y van a recibir un tratamiento que es más afín a lo que ellos necesitan. Entonces yo pienso que la ganancia es doble. Pienso que todas las intervenciones de prevención de infecciones son muy costo efectivas, y es algo que definitivamente es una buena idea. La vacunación de profesionales de la salud también es algo que le ahorra dinero a los hospitales. Entonces, vacunación obligatoria y prevención de infecciones también ahorra dinero. Entonces, esas son las cosas que son sencillas. Más procesos para identificar a los pacientes de manera adecuada tampoco cuestan mucho. Podrían ser costosos, pero no tienen por qué ser costosos. Estas son estrategias de comunicación para que la gente simplemente se asegure de que el paciente adecuado está recibiendo el tratamiento o el medicamento o la cirugía, lo cual tampoco es muy costoso. Esos son un par de ideas. Finalmente, y creo que si no hay alguna otra pregunta del público, esta sería la última a través de la aplicación. Es una pregunta de la que estábamos hablando anteriormente, es cómo trasladar todos estos conceptos e ideas y programas de calidad a los aseguradores, independiente de que sea Medicare en Estados Unidos o independiente de que sea EPS en Colombia, cómo lograr que el concepto de calidad se transmita a los pagadores de la salud. So I think that payers are actually interested in this. Un actor interesante en todo este proceso. So the answer to a lot of our La questions respuesta para muchos de nuestras preguntas es comunicarse más y desarrollar cosas juntos con los diferentes actores, incluyendo los aseguradores, a quienes les gustaría captar mayor valor y que no quieren más complicaciones, porque luego tienen que pagar las complicaciones. Entonces, lo primero que hay que hacer quizás es decirles lo que vamos a hacer y también escuchar sus sugerencias. Ok, ya que todavía tengo el micrófono, quiero agradecerle al servicio de traducción, Eduardo. Ok, solamente tenemos un intérprete y se trata de una tarea sumamente difícil. Entonces, merece un aplauso. Merezco un aplauso. Gracias. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la asistencia, a la doctora Coral, al doctor Wu por las excelentes ponencias y por la discusión. Muchas gracias.